Abra su Biblia en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. El versículo clave realmente aquí en el Nuevo Testamento que nos da el diseño de Dios para la crianza de los hijos es el versículo 4. Simplemente dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es una afirmación tremenda la que hay en ese versículo. De nuevo, con una economía de palabras cubre un campo vasto. Libros, tratados, volúmenes han sido escritos acerca de la crianza de los hijos. Dios lo ha reducido a una afirmación: no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es el patrón de Dios para la crianza de los hijos. Y conforme comenzamos, quiero que recordemos algo. Es muy importante desde el comienzo. Como el pueblo redimido de Dios, somos llamados a ser únicos. Somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a ser distintos. Somos llamados a estar separados del mundo. De hecho, la epístola entera de Efesios apunta a la realidad de que no debemos vivir como el resto del mundo vive. Vivimos en luz, no en tinieblas. Vivimos en sabiduría, no en insensatez. Andamos en el Espíritu, no en la carne. Y somos únicos entonces porque tenemos el conocimiento de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu de Dios, y Dios nos ha llamado a vivir en maneras únicas y distintivas. De hecho, eso se extiende inclusive a nuestras relaciones en la familia. No conducimos las relaciones en la familia la manera en la que la gente no regenerada lo hace, la manera en la que el mundo lo hace. Tenemos un plan y patrón totalmente diferentes. En Levítico capítulo 18, cuando Dios estableció el estándar de conducta para Israel, Él señaló esta realidad de ser únicos. Esto es lo que Él dijo: no haréis lo que es hecho en la tierra de Egipto, donde vivieron, ni harán lo que es hecho en la tierra de Canaán, a donde os llevo. No andaréis en sus estatutos. Guardaréis mis juicios y guardaréis mis estatutos y viviréis de acuerdo con ellos. En otras palabras, son diferentes. No hacen las cosas como el mundo lo hace. No hacen las cosas en la manera en la que el mundo las hace. No conducen sus vidas o sus relaciones como el mundo lo hace. Más adelante, en ese mismo capítulo 18 de Levítico, Dios añadió: no os contaminaréis a vosotros mismos con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas las naciones que yo echo delante de vosotros se han contaminado. De esta manera deben guardar mis mandamientos y no practicaréis ninguna de las costumbres abominables que han sido practicadas antes de vosotros, para no contaminaros con ellas. Yo soy Jehová vuestro Dios. Un llamado a ser diferentes, un llamado a ser distintos. Y Dios ha mantenido este deseo para su pueblo a lo largo de todo el tiempo. Somos separados. Los estándares, los principios, los estatutos, los mandamientos, mediante los cuales conducimos nuestras vidas delante de Dios, en la familia y delante del mundo, son únicos. Estamos separados. Debemos tener una identidad única, no contaminada. Debemos seguir principios que en ninguna manera son asistidos por la sabiduría humana, ni son refinados, ni definidos por la sabiduría humana. No debemos sucumbir a la presión del mundo, no debemos escuchar los diagnósticos del mundo de lo que podría estar mal con la gente, o los matrimonios o las familias. Debemos volvernos a la palabra de Dios. Debemos vivir de manera distintiva. Y Dios no está diciendo algo diferente en la actualidad. Él todavía está diciendo: hazlo a mi manera. En lo que a la función de los padres tiene que ver, eso también se resume de manera magnífica en el versículo que acabo de leer. Y aquí se encuentra el patrón de Dios. No se oye en nada como la psicología moderna. No se oye en nada como las cosas que se nos han dicho acerca de la educación de los niños, acerca de cómo crear a un hijo. No se oye nada como lo que el mundo está diciendo en la actualidad. Y no debe ser así porque es divino. Ya hemos descubierto que el patrón para los maridos es completamente distinto del mundo. El patrón para las esposas es completamente distinto del mundo. El patrón para los hijos en respuesta a sus padres es distinto. Y entonces para los padres así es con respecto a sus hijos. Este no es el mensaje de la psicología secular. Este no es el mensaje de la sabiduría convencional. Este no es el mensaje de lo que es apropiado políticamente. Este es la palabra de Dios. Y el lugar en donde tenemos que comenzar es con el reconocimiento que todos los hijos vienen de Dios. Dios nos los da y después nos ha dado el manual para saber cómo crearlos. Génesis 4:1, y ella concibió, esto es Eva, y dio a luz a Caín, y ella dijo: he obtenido un nombre del Señor.
Desde el principio, Eva supo quién era la fuente de sus hijos. Ella fue más allá de Adán hacia Dios. En Génesis 4:25, el mismo capítulo, más adelante, ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha designado otra simiente. Los hijos, dice el Antiguo Testamento, son herencia de Jehová, son regalos de Dios, son dados para alabanza de su gloria y bendición para nosotros. Pero con cuánta frecuencia los hijos se convierten en un dolor de corazón y rompen el corazón porque el patrón de Dios para los padres no es seguido de manera apropiada. Conforme vemos el estándar divino, entonces, estamos viendo nuestra responsabilidad y estamos viendo el camino al gozo y la bendición en las vidas de los hijos y en nuestras vidas también. De manera clara, la instrucción en el versículo 4 es dada a los padres. La palabra padres aquí abarca al padre y a la madre. No podemos excluir a la madre en este punto en particular, debemos incluirla conforme ella viene bajo el liderazgo de su marido. La instrucción es dada a los padres porque tienen la responsabilidad, el gobierno, la guía, la supervisión de criar a sus hijos y llevarlos al lugar en donde honrarán a Dios. Ahora, el estándar que es establecido aquí no es solo único en nuestra sociedad, sino que fue único también en la de Pablo. Por ejemplo, simplemente para ilustrar lo que estaba pasando en el mundo en el que el apóstol Pablo escribió esto, había una ley romana llamada patria potestas, literalmente significa el poder del padre. Y bajo la patria potestas, un padre romano tenía poder absoluto sobre su familia. Como señalé esta mañana, la perspectiva de liderazgo en el mundo gentil era uno de dictadura dominante y eso funcionaba también en la familia. Por ejemplo, un padre podía vender a sus hijos como esclavos. Un padre podía hacerlos trabajar en los campos en cadenas si él quería. Y hay ilustraciones de esto en la literatura antigua. Él podía tomar la ley en sus propias manos para castigar a sus hijos. Y él inclusive podía, según la ley romana, ejecutar a sus propios hijos, ya que mientras que el padre viviera no había un límite de edad, no había límite hasta donde llegaba su control. De hecho, cuando un hijo nacía, no era raro para ese hijo que fuera colocado a los pies de su padre, y si el padre se inclinaba para levantar al hijo, significaba que él reconocía al hijo y podía vivir. Si él se daba la vuelta y se iba, el hijo era aventado a la calle para que se muriera o fuera recogido y fuera creado como una prostituta o un esclavo. Una carta de Hilario a su esposa Alice del año 1 a.C., hallada en fuentes antiguas, dice esto: Hilario a Alice, su esposa, saludos cálidos. Ahora, caballeros, realmente no deben comenzar una carta así a su esposa, pero así lo hizo. Debes saber que todavía estamos ahora en Alejandría. Le escribe, estando lejos: no te preocupes, y cuando los demás regresen, yo permanezco en Alejandría. Te ruego y te imploro que cuides del niño pequeño, y tan pronto como recibamos sueldo, aparentemente era un soldado, te los enviaré. Si buena suerte, si tienes un hijo, es un niño, déjalo vivir. Si es niña, deshazte de ella. Fin de la cita. Eso está documentado de tiempos antiguos. Los hijos que no eran deseados comúnmente se dejaban en el foro en Roma. Eran recogidos en la noche por gente que entonces los creaba para hacerlos esclavos y llenar las casas de prostitutas de Roma con ellos. Séneca, el orador romano conocido, dijo: matamos a un buey salvaje, estrangulamos a un perro loco, le metemos el cuchillo al ganado más enfermo, a los niños que nacen débiles y deformados, los ahogamos. Fin de la cita. Entonces Pablo le estaba escribiendo un mundo en el que los niños eran abusados y los niños eran asesinados, así como nuestro mundo, en el que son matados primordialmente antes de que siquiera puedan salir del vientre por los millones mediante el aborto. Pero 1,5 millones de niños, por lo menos anualmente, probablemente mucho más que eso, que se les permite nacer, son golpeados, son quemados, son abusados por sus padres, al grado que tienen que ser quitados de sus familias. Más de 1,5 millones de ellos al año. 200,000 de ellos mueren matados por sus padres al ser quemados, al ser ahogados, al ser aventados de ventanas, de puentes, matados con cuchillos, con martillos, con navajas de rasurar. Dígalo usted. Nuestro mundo en la actualidad no es muy diferente de ese mundo antiguo. La revista Time reportó en una encuesta que el 70% de los padres, si tuvieran que volverlo a hacer, no tendrían hijos. Demasiada molestia. En algún punto, entre 30,000 y 50,000 niños al año son usados para la pornografía. 1/3 de todos los niños que nacen terminan en hogares que no son de ellos porque son no queridos. Millones de ellos se quedan solos en casa para ser criados por la televisión,
mientras que sus madres van a trabajar. El director del Distrito de Escuelas de Nueva York, a cargo de 1 millón de alumnos, dijo, y cito, la sociedad se ha vuelto contra los niños. Fin de la cita. La hostilidad hacia los niños en tiempos antiguos e inclusive en los tiempos modernos. En ese trasfondo de la sociedad romana antigua y el trasfondo en el que vivimos en la actualidad, oímos las palabras de Pablo. Y vosotros, padres, no provoquéis ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. De nuevo, pater, el término padres, es normalmente usado para la cabeza masculina de la familia, pero algunas veces es usado para hablar de padres. Así es usado, por ejemplo, en Hebreos 11:23, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido 3 meses por sus padres. Y ciertamente la madre está involucrada con el padre, y podemos extenderlo aquí para incluirla a ella. Proverbios 4:3 muestra esta función doble. Dice, fui el hijo de mi padre, tierno y amado a los ojos de mi madre. Proverbios 1:8, oye la instrucción de tu padre y no dejes la ley de tu madre. Ambos padres están involucrados bajo el liderazgo del marido en la crianza del hijo. Un estudio se condujo hace varios años atrás, cubriendo un espectro de años. Esto fue a cargo de los sociólogos Sheldon y Eleanor Glueck de Harvard, e identificaron después de todo este estudio 4 factores cruciales al predecir a los niños que no serían delincuentes. Este fue un estudio que tomó varios años y se descubrió que tuvo un 90% de exactitud. Dijeron, estos son los 4 factores esenciales para prevenir la delincuencia, simplemente de manera pura desde el punto de vista de la observación de esas personas del mundo. 1, la disciplina del padre, justa, firme y coherente. 2, la supervisión de la madre en el hogar, sabiendo en dónde están los hijos en todo momento, sabiendo lo que están haciendo y estando disponible para ellos. 3, el afecto incesante de los padres demostrado entre sí y hacia los hijos de manera frecuente. Y en cuarto lugar, la unidad de la familia, el tiempo que pasan juntos. Ambos padres deben estar involucrados en este privilegio maravilloso, en esta oportunidad maravillosa. Y conforme vemos lo que es indicado aquí en el versículo, notará que hay un negativo y después un positivo en términos de la instrucción, y queremos considerar ambos. El negativo es este: no provoquéis a ir a vuestros hijos. Así es como la palabra de Dios resume lo que usted no debe hacer. Usted no debe hacer que sus hijos se enojen. Usted no debe hacerlos enojar. Usted no debe hacerlos ser hostiles o que se amarguen. Usted no debe volverlos en contra de usted y todo lo que es preciado para usted. Colosenses añade, no sea que se desalienten. Usted no debe destruirlos. Provoquéis, notará usted, es usado únicamente aquí y en Romanos 10:19, ese término. Y significa irritar. Es una forma intensa de hacer enojar. No haga aquello que hace enojar a sus hijos. No haga aquello que los irrita, que los provoca, que los frustra, que los exaspera o los amarga. Y hombre, mucho de eso se hace en la actualidad. Hijos enojados, amargados. Apenas en los últimos días, 3 niños pequeños, uno de ellos de 6 años de edad, tratando de matar a un infante de 1 mes de edad, una hostilidad y enojo inimaginables. 10 al 15% de los niños han contemplado el suicidio o lo han intentado. 1/4 de las admisiones a la unidad psiquiátrica de los hospitales de niños están relacionadas con el suicidio. Inclusive los niños tan jóvenes como 6 y 7 años de edad han tratado de quitarse sus vidas. Un artículo de los Angeles Times de unos años atrás dijo, el niño de 11 años de edad había cortado sus muñecas. Quiero irme al cielo, él lloraba. No puedo tolerar estos dolores de estómago y el estar infeliz. Si tan solo pudiera morir, es difícil vivir. Vivir es horrible, solo quiero morir porque a nadie le importa si muero y entonces solo quiero morir. Y durante años los psicólogos y los expertos han cuestionado si los niños pequeños realmente podían sufrir depresión severa e intencionalmente buscar la muerte. Ahora saben que pueden, algunas veces tragando veneno, algunas veces corriendo en el tráfico intenso. Una niña de 12 años de edad colgó a su muñeca por el cuello, drogó a su hermana pequeña, se cortó ambas piernas con tijeras, se cortó las muñecas y sufrió una sobredosis de drogas hipnóticas. Estaría mejor muerta, y explicó, entonces nadie tendrá que ver mi rostro horrible de nuevo.
Un niño de 11 años de edad trató de matar a su perro, intentó ahogar a su hermano bebé con una almohada, se clavó tachuelas y agujas en su estómago y se le preguntó por qué. Él respondió, porque mamá no tiene amor en ella hacia mí. Un niño de 6 años de edad, sintiéndose emocionalmente rechazado por su madre, dijo, quiero morir porque nadie me quiere. Otro dijo, preferiría morir que ser golpeado, me quieren muerto. Un niño golpeado de 10 años de edad, cuyo hermano de 13 años de edad había cometido suicidio antes, dijo, todo mundo mata y todo mundo muere. No hay manera de escapar. Un niño de 11 años de edad, preocupado con la muerte y la idea de unirse a su abuela muerta, amenazó con aventarse enfrente de un auto y lo hizo. Se golpeó y quedó con el rostro desfigurado. No murió y finalmente saltó de la ventana de un edificio de 2 pisos. Él quería irse con alguien que pensaba que lo amaba. Una niña de 5 años de edad, obsesionada con los cuchillos, quemó a su hermana de 3 años de edad, trató de ahogarla con una agujeta, amenazó a su madre con un cuchillo, huyó de la casa y se metió corriendo en tráfico pesado. Un niño de 6 años de edad que quería morir porque nadie me quiere, se cortó a sí mismo con el rastrillo de su padre y más tarde fue encontrado colgando de una ventana de un edificio de 2 pisos. Usted no necesita más ilustraciones, están por todos lados. El juez Burton Katz de la Corte de Los Ángeles dijo, se vuelve muy molesto ver los ojos huecos y las expresiones en los jóvenes cuando están totalmente distantes, sin afecto en absoluto, tan alejados del sistema al grado que no hay esperanza en absoluto. Usted puede convertir a su hijo en un hijo trágico. Usted puede convertir a sus hijos en una historia como esa. Y quizás no sea por lo que usted les hace, lo más probable será por lo que usted no les hace y por lo que no hace por ellos. ¿Cómo provoca usted a su hijo para que se convierta en una tragedia? ¿Cómo provoca a su hijo para que se enoje? ¿Cómo es que usted termina con un delincuente amargado, antisocial? Aquí hay algunos pasos fáciles. Échelo a perder. Dele todo lo que él quiera, inclusive más de lo que usted puede pagar. Simplemente cómprelo a crédito para que se lo quite de su espalda. Cuando haga algo mal, moléstelo un poco, pero no lo discipline. Fomente su dependencia de usted. No le enseñe a ser responsable de manera independiente. Mantenga su dependencia en usted para que más tarde las drogas y el alcohol puedan reemplazarlo a usted cuando sea mayor. Protéjalo de todos esos maestros malos que quieren disciplinarlo de vez en cuando y amenace con demandarlos si no lo dejan en paz. Tome todas sus decisiones en lugar de él porque él podría cometer errores y aprender de ellos si usted no toma esas decisiones. Critique a su padre delante de él o a su madre para que su hijo o su hija pierda el respeto hacia sus padres. Cuando él se meta en problemas, sáquelo del problema. Además, si él enfrenta alguna consecuencia real, podría dañar la reputación de usted. Nunca permita que él sufra las consecuencias de su conducta. Siempre entre en acción y resuelva sus problemas por él para que él dependa de usted y corra a usted cuando las cosas se pongan difíciles y nunca aprenda cómo resolver sus problemas. Si usted quiere convertir a su hijo en un delincuente, déjelo expresarse como él quiere hacerlo. No esté a cargo de su vida, deje que él esté a cargo de la suya. No lo moleste con tareas en la casa, haga todo por él para que él entonces pueda ser irresponsable toda su vida y después echarle la culpa a otros cuando las cosas no salen bien. Y asegúrese de ceder cuando él hace un berrinche. Crea sus mentiras porque es demasiado molesto tratar de hacer el esfuerzo para llegar a la verdad. Critique a otros de manera abierta, critique a otros de manera rutinaria para que él continúe dándose cuenta de que él es mejor que el resto de la gente. Dele mucho dinero y no lo haga hacer algo para ganárselo. Alábelo y felicítelo por lo bien que se ve, nunca por la virtud. Y así sigue. ¿Quiere usted a un hijo obsesivo? Sea crítico, dominante, legalista, soberbio. ¿Quiere usted un hijo que tiende a meterse en accidentes? Pelee el uno con el otro, ignore al hijo y el hijo se va a lastimar a sí mismo para llamar la atención de usted. Y así sigue. El punto es, ¿tiene usted este tesoro? ¿Usted tiene este hijo? Y usted puede provocar a ira a ese hijo. ¿Cómo es que los padres hacen eso? Le acabo de dar una pequeña lista de cosas que
que usted puede leer en un libro típico de cómo crear a los hijos, acerca de cómo crear un delincuente. Pero permítame darle mi propia lista aquí de cómo provocar a un hijo a ira. Le voy a dar esta lista más bien rápido, así que sígame. 10 maneras. Número 1. Mediante sobreprotección. Mediante sobreprotección. Protéjalos, nunca confíe en ellos. No les dé la oportunidad de desarrollar la independencia. Cualquier privación va a inculcarles el enojo. Los padres deben darle a los hijos margen para expresarse a sí mismos, para descubrir su mundo, para buscar una nueva aventura, soltándolos gradualmente para vivir de manera independiente. Suelte la cuerda. La sobreprotección frustra y hace enojar a un hijo. Vivimos en un mundo en donde esa es una tendencia entre los cristianos. Manténgalos bajo su control todo el tiempo. Usted tiene que tener mucho cuidado acerca de eso o se exasperarán. En segundo lugar, usted lo puede hacer mediante favoritismo. Isaac favoreció a Esaú sobre Jacob. Rebeca favoreció a Jacob sobre Esaú. Y los resultados tristes son bien conocidos. No los compare el uno con el otro. Cada uno es único. Ámelos de la misma manera, sin colocar a uno por encima del otro, sin valorar a uno por encima del otro, sin ser parcial. Si un hijo siente que usted ama a otro en esa familia más, esa es una experiencia muy, muy frustrante. En tercer lugar, usted puede hacer que un hijo se enoje al establecer metas no realistas. Algunos padres literalmente aplastan a sus hijos con presión. Una presión por ser los mejores en la escuela, presión por ser los mejores en el deporte, en la música, en cualquier actividad que desempeñen. Y realmente tiene poco que ver con el hijo y todo que ver con la reputación que el padre busca. Esto se vuelve muy frustrante cuando el hijo no tiene un sentido de haber alcanzado una meta, no tiene un sentido de haber cumplido con una expectativa, lleva a estar enojado y amargado. Y he tratado con hijos así que se han matado a sí mismos. Pienso en una niña en particular que se mató para quitarse a sus padres de encima. Ella nunca podría alcanzar lo suficiente para satisfacerlos. Y ella estaba tan enojada que quiso lastimarlos de una manera profunda. Y por ello se quitó la vida para que ellos tuvieran que vivir con el dolor de haber causado eso. Devastador. Usted puede frustrar a su hijo y causar que se enoje al permitir que satisfagan todo deseo, al darles todo lo que quieren, al recoger todo lo que dejan tirado siempre, al permitirles culpar a otros y evadir la responsabilidad. Usted puede provocarlos a ira al dejarlos pecar y dejarlos salirse con la suya para que aprendan a hacer eso de manera exitosa. En últimas, cuando enfrentan el mundo y a la gente que no los sirve y no asumen toda la responsabilidad por ellos y por lo mal que ellos actúan, se van a enojar y se van a amargar y se van a volver violentos. Ese es exactamente el tipo de generación que estamos viendo creada en la actualidad. En quinto lugar, usted puede exasperar a su hijo mediante el desánimo. Y creo que eso viene de dos maneras. Una falta de entendimiento y una falta de recompensa, porque ambos destruyen la motivación y destruyen el incentivo. Usted debe entender a sus hijos. Entienda lo que están pensando. Entienda lo que están tratando de lograr. Entienda por qué algo pasó, por qué cierta conducta ocurrió, por qué cierto incidente fue de tal manera. Concédales un oído que escucha y un corazón que entiende y recompénselos amablemente y generosamente con amor. Déles aprobación y honra y sea paciente con ellos. De lo contrario, se van a desanimar mucho y eso se convierte en enojo. Usted puede provocar a sus hijos a ira. Número 6, al no sacrificarse por ellos. En otras palabras, al hacer que el hijo se sienta como si es una interrupción constante en su vida, un estorbo constante, siempre una molestia. Usted quiere hacer lo que quiere, usted y su marido quiere ir a donde quieren ir, usted simplemente mete a estos hijos en algún lugar y los deja. Que alguien más cuide de ellos. Usted no va a cambiar su estilo de vida. Usted va a hacer lo que quiere hacer, usted va a disfrutar de la vida y disfrutar de su placer y los hijos van a tener que atenderse a sí mismos. Déjelos, deje que ellos preparen sus propias comidas, no los lleven a lugares porque usted no puede ser molestados con ellos y van a resentir el hecho de que usted no se preocupa por ellos, no está disponible para ellos y está centrado en usted mismo. Y es una de las cosas por las que estoy tan agradecido en mi propia familia. Es la devoción de Patricia hacia nuestros hijos todos los años cuando estaban creciendo en el hogar. Muchos años cuando tuve que estar viajando y ella se rehusó a hacer eso porque ella quería estar con esos hijos todo el tiempo. Número 7. Usted puede provocar a sus hijos a ira al no dar margen para que crezcan. ¿Qué quiere decir eso? Déjelos
tropezarse un poco, déjelos cometer errores, para que tiren algo en la mesa y se ría. Aún no tienen la destreza manual o la coordinación. Asígneles una pequeña tarea y si lo hacen de una manera inaceptable, pero hay algo de progreso, felicítelos. Permíteles compartir algunas de sus ideas ridículas. Déjelos planear algunas cosas torpes y que las hagan. Y no los condene. Simplemente espere progreso, no perfección. Los mejores de los hombres no son perfectos. No son perfectos. El Tecnológico de Nueva York hace muchos años atrás derrotó a el Politécnico de Rensselaer 21-8. En ese juego, el único touchdown de Rensselaer fue alcanzado por una jugada en la que hubo un pase de 63 yardas, dice el periódico. En la jugada, pareció que se abrió un hueco en la defensa del Tecnológico. La semana después, cuando estaban evaluando la filmación, el entrenador del Tecnológico, Marty Senal, se dio cuenta de que el tackle defensivo en la parte de atrás de la jugada, el jugador de primer año, Juan Smith, se quedó congelado ahí en un punto, mientras que el receptor pasó al lado de él para poder anotar el touchdown ganador. «Oye, Smithy, ¿por qué no te moviste?», el entrenador le gritó, y dijo Smith, «No pude. Mi lente de contacto se acababa de salir de mi ojo y lo cubrí con mi pie esperando que pasara un momento para poder volvérmelo a meter. Si dejaba el lugar, nunca lo habría podido volver a encontrar en ese pasto y mis padres me habrían matado por perderlo». Ahora quiero decirle, cuando usted está en un juego de esa magnitud y vive con esa cantidad de temor de sus padres, usted tiene un problema. Deje que sus hijos fallen, van a perder cosas. Oiga, yo me acuerdo cuando Matt aventó mi reloj en el excusado y yo dije, ¿por qué hiciste eso? Él dijo, solo quería ver cómo se veía cuando bajaba. ¿Lo discipliné? No. De hecho, me gustaría haber estado ahí. Me gustaría haber visto cómo se vio cuando iba bajando. Deje que haya algo de margen para que crezcan para unos cuantos experimentos. Número 8. Usted puede provocar a ir a sus hijos al descuidarlos. Si hay alguna ilustración bíblica de esto, probablemente es David y Absalón. David no pasó tiempo con él, no pasó tiempo formándolo. Y Absalón, en últimas, odió a su padre de manera apasionada. Trató de darle un golpe de estado para derrocar a su padre y tomar su lugar. Descuido. Y el peor tipo de descuido, falta de disciplina coherente. Ese es el peor tipo de descuido. No estoy hablando del descuido de tiempo y cosas. Estoy hablando del descuido de la disciplina. Enséñeles, disciplínelos. El uso coherente de la vara en amor. Número 9. Usted puede provocar a sus hijos a ira mediante palabras abusivas. Usted entiende que un niño pequeño tiene un vocabulario muy limitado y usted tiene uno muy amplio. El abuso verbal es algo terrible. Una multitud de palabras bien seleccionadas de su vocabulario adulto puede hacer trizas ese corazón pequeño. Y lo que es tan devastador como cualquier otra cosa son las palabras de enojo, palabras de sarcasmo o palabras que ridiculizan. Francamente, le decimos cosas a nuestros hijos que nunca le diríamos a nadie más. Y después, finalmente, mediante abuso físico. Un hijo enojado con frecuencia es un hijo golpeado, abusado, castigado de manera excesiva, normalmente por parte de un padre enojado, vengativo, a quien solo le preocupa que ha sido molestado, no que el hijo necesita corrección para su propio bien. Bueno, esas son cosas muy simples y prácticas. Si usted quiere provocar a ir a su hijo, usted lo puede hacer al protegerlo de manera excesiva, mediante el favoritismo, al establecer metas no realistas, al permitirle que haga lo que él quiera sin ponerle límites, al desanimarlo, al no sacrificarse por él para que pueda ver su amor, al no permitirle que crezca, al descuidarlo, al no disciplinarlo de manera coherente, amorosa, mediante palabras abusivas y el abuso físico también. No haga eso. Pase a la parte positiva conmigo, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Creadlos. No van a llegar ahí por sí mismos. Podría añadir rápidamente, usted tiene que crearlos. No van a llegar ahí por sí mismos. Usted tiene que crearlos. Proverbios 29:15. Un hijo dejado a sí mismo trae vergüenza a su madre. Y eso es lo que le dije antes. No es tanto lo que los padres le hacen a los hijos, aunque obviamente si hacen cosas que son abusivas y dolorosas tienen sus efectos, sino que es lo que los padres no hacen lo que exaspera a los hijos, la falta de disciplina, la falta de amor, la falta de cuidado. Usted debe crearlos. Este es un llamado a crear a sus hijos.
a enfocarse en ello. Ahora, permítame darle algo de instrucción práctica en este punto. ¿Cómo hace usted eso? ¿Cómo cría a su hijo? ¿Cuál es la clave real para este trabajo tan desafiante? Le voy a dar a usted la clave. Abra su Biblia en Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Y aquí realmente vamos a ir al fondo del asunto. Este principio nos dice lo que está mal con sus hijos y con los míos. Es el mismo problema. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, lo que usted tiene aquí es una afirmación clara, divinamente inspirada, de que todo asunto de la vida sale del corazón. Todo asunto de la vida procede del corazón. En Marcos 7, en el versículo 21, Jesús dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, impiedad, como también engaño, sensualidad, envidia, calumnia, soberbia e insensatez. Todas estas cosas de dentro salen. Y lo mismo esencialmente registrado para nosotros en Lucas capítulo 6, en el versículo 45, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, lo que usted debe reconocer con su hijo es esto. Usted tiene un problema de corazón. Usted no está tratando con asuntos de conducta. Usted está tratando con el corazón. De hecho, permítame ir más allá de eso y decir, la conducta no es el asunto crucial. Cambiar la conducta de su hijo no es el asunto crucial. De hecho, un cambio en la conducta sin un cambio en el corazón no es nada más que hipocresía. Es una farsa, porque el pecado y la rebelión todavía están ahí y únicamente son retrasados en su expresión. Toda la conducta está ligada a alguna condición de corazón, a alguna actitud de corazón. Y padres, escuchen, su tarea como padres consiste en apuntar al corazón del hijo. En primer lugar, para ayudarle al hijo a entender que él o ella tiene un corazón muy pecaminoso y que es esa corrupción interna lo que se eleva para causar toda palabra mala, todo pensamiento y obra mala. La crianza de los hijos debe enfocarse en el corazón, no puede enfocarse en la conducta, de lo contrario es superficial. Y como le dije la última vez en nuestro estudio, la crianza de los hijos en primer lugar es redentora. Se concentra en el corazón y lo primero que su hijo necesita saber es que él tiene un corazón impío, pecaminoso, que está separado de Dios y que es la fuente de toda iniquidad imaginable. Y que algo tiene que suceder para cambiar ese corazón. Eso lleva al niño a la salvación y a la santificación. Un escritor lo dice de esta manera: el campo de batalla más pequeño del mundo es el corazón del niño. Y para conquistarlo se necesita un combate mano a mano abierto. El corazón de su hijo es un campo de batalla en donde el pecado y la justicia están en conflicto. El problema con su hijo no es una falta de madurez. El problema con su hijo no es una falta de experiencia, una falta de entendimiento. Eso va a contribuir al problema. Pero el problema con su hijo es un corazón impío. Y escucha esto, nadie supera la depravación. Nadie. Entonces, la meta de la crianza de los hijos es criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. La meta de la crianza de los hijos no es controlarlos, no es que estén bajo control, no es producir en ellos una conducta socialmente aceptable, no es hacerlos educados y respetuosos, ni siquiera es hacer que ellos se conduzcan de una manera moralmente aceptable, no es hacerlos obedientes, no es darle a usted como padre algo de qué enorgullecerse. La meta de la crianza de los hijos no es hacer que actúen para que usted los apruebe. La meta de la crianza de los hijos es la salvación y la santificación. La meta de la crianza de los hijos es ver a su hijo salvo del pecado y su paga eterna. Y después seguir el camino de la santificación. Escuche, cualquier objetivo menos que ese únicamente es modificación de la conducta. El problema es el corazón, y usted tiene que entender que usted tiene un pecador que es depravado hasta la médula, que necesita salvación y perdón y santificación. Y usted comienza a hacer que ese hijo esté consciente de una condición pecaminosa y el juicio de Dios, y como le dije antes, usted inclusive hace que ese hijo esté consciente de un infierno eterno. No solo cría a su hijo para que se controle a sí mismo y aprenda a decir no cuando quiere algo. Cría a su hijo para entender la tentación y resistirla, porque los pecados
de avaricia y lujuria y soberbia y egoísmo y avaricia, deshonran a Dios y alimentan un corazón impío, castigue por el pecado, pero enseñe que el corazón es el problema. Los hijos pecaminosos, no salvos, no santificados, son gobernados por los mismos deseos exactamente que sus contrapartes más grandes lo son. Sus hijos son gobernados por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son egoístas, están centrados en sí mismos y quieren todo lo que pueden ver ahora. Corríjalos, no para satisfacer al padre ofendido, irritado, frustrado. Eso es enojo, eso es venganza, sino para satisfacer a Dios, quien ha sido ofendido. Y Dios no solo ha sido molestado. Y recuérdeles que Dios, quien ha sido ofendido, busca una reconciliación con ellos a través de la fe en Jesucristo. Este es el objetivo de toda la crianza de los hijos. Este es el corazón y es la salvación. Esto significa reprensión, corrección, el uso de la vara de manera amorosa, no obstante, de manera coherente. Hemos hablado de eso. Usted nunca debe usar la vara. Escuche ahora. Usted nunca debe usar la vara como un castigo por el pecado. Ese no es su trabajo. Usted nunca usa la vara como un pago por el pecado. Usted usa la vara como corrección para evitar el pago por parte de las manos de Dios. Y la vara tiene un lugar muy importante. Esta semana recibí una pequeña carta hermosa escrita por un niño pequeño en nuestra congregación de 8 o 9 años de edad llamado Esteban. Esto es lo que me escribió. Él me dio esto el domingo pasado. Gracias por la tarjeta de cumpleaños. Le mandé una tarjeta de cumpleaños, como lo hago con muchos de los niños. Fue muy amable de tu parte enviarme una tarjeta con tu foto. Realmente me gustó tu mensaje acerca de disciplinar a los niños. Un día, mientras que me estaba disciplinando, mi papá rompió su vara. Unos días después, decidí hacerle una nueva vara. Terminó siendo más grande de lo que quería que fuera. Me encanta eso. Me gustaría que todo pastor predicara la palabra como tú, Esteban. Creo que Esteban entiende, ¿no cree? Qué niño tan dulce como para ir a arreglar la vara de su padre. Criadlos. Criadlos significa enfocarse en el corazón. Permítame llevarle un pasaje en el Antiguo Testamento que va a definir aún más esta instrucción centrada en el corazón. En Deuteronomio capítulo 6, se le da a usted una fórmula muy importante para la crianza de los hijos. Deuteronomio 6 realmente es un capítulo que instruye a los padres. Ahí en el versículo 7 habla de enseñárselas diligentemente a tus hijos. Todo esto tiene que ver con instrucción familiar, un capítulo muy, muy importante. Se refiere a instruir a los hijos varias veces más adelante en el capítulo. Ahora, conforme usted los cría y conforme usted les enseña y los instruye, ¿qué es lo que les enseña? Comencemos al principio, versículo 4. Lo primero que les enseña en esta sección: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Lo primero que usted les enseña es reconocer al Dios verdadero y que Él es soberano. Reconocer a Dios, al único Dios, al Señor, quien es uno. Eso es lo primero. Enséñeles acerca de Dios. En segundo lugar, versículo 5, enséñeles a amar a Dios. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el segundo ingrediente esencial en criarlos. En tercer lugar, versículo 6, enséñeles a obedecer a Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Enséñeles acerca de Dios, enséñeles a amar a Dios con todo su corazón, alma y fuerzas, y enséñeles a obedecer a Dios y todos sus mandamientos. Después, en cuarto lugar, enséñeles a seguir su ejemplo. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, muéstrale a tus hijos que en todo momento en tu vida, en todas las experiencias en tu vida, en la punta de tu lengua siempre está la palabra del Dios vivo. Déjalos ver que tu vida está dominada por la verdad divina. Déjales ver que toda la vida es como un salón de clases. Toda ocasión en la vida es una oportunidad para enseñar. Toda experiencia en la vida es una oportunidad para apuntarles al cielo. Todo lo que les pasa es un camino de regreso a las Escrituras. Jesús fue el maestro absoluto de extraer una realidad espiritual del mundo que le rodeaba, del agua, de las higueras, de semillas de mostaza, de aves y pan, y uvas y perlas y trigo y cizaña, y copas y platos y redes y cenas y viñas y zorros y hombres y mujeres y luz y oscuridad. Todo lo que sucedió en la vida abrió una ventana
de la realidad divina. Debo sensibilizar a mis hijos para que vean la mano de Dios y oír la voz de Dios y la huella de Dios en toda flor, toda roca, toda montaña, el mar, el cielo, el arroyo que se oye, los árboles que se mueven con el viento, el ruido del grillo, del agua de la cascada que cae, del ruido gentil de la espuma del mar, de la fragancia de una flor, del aire salado, de los bebés pequeños, de las zarzamoras frescas, calientes, del pan que está caliente con la mantequilla derritiéndose, de un cachorro, una ardilla, una abuela y sigue. Todo en la vida es un salón de clases para llevarlos de regreso a Dios. Y también es esencial en crear los versículos 8 y 9, que sean recordados repetidamente acerca de estas verdades. Recordados acerca del Dios verdadero, acerca de amar a Dios y acerca de obedecer a Dios y acerca de seguir el ejemplo de usted. ¿Cómo lo hace usted? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo eso simplemente son maneras de decir: mantén el recordatorio continuo todo el tiempo, constantemente en todo momento. Tenlos, por así decirlo, frente a tu mente. Debes tenerlo en tus manos. Colócalos en el marco de tu casa y en las puertas para que incesantemente estás hablándoles de la verdad de Dios. Y después una lección más. Enséñales a tener cuidado con el mundo que los rodea. Versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste. En otras palabras, van a apoderarse de una civilización muy avanzada que ya estaba operando. Viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Advierte a tus hijos que cuando salgan al mundo y comiencen a ver todo lo que está ahí, y comiencen a tocar y a probar y a explorar y sentir y experimentar, que no se olviden de Dios. Enséñales acerca del Dios verdadero, enséñales a amarlo con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Enséñales a obedecerlo, enséñales a seguir el ejemplo tuyo. Muéstrales que la vida es un salón de clases, sin importar cuál sea la escena. Recuérdales constantemente esas cosas que son preciadas para ellas y para ti, y enséñales a tener cuidado del mundo. Con eso en mente, regresamos a Efesios 6 y llevaremos esto a una conclusión. En Efesios capítulo 6, aquí un par de palabras clave. La primera, criadlos en la disciplina. La palabra griega es paideia, significa criar un hijo. Involucra preparación, instrucción, aprendizaje. Es usada también en Hebreos 12, versículos 5 al 11, de disciplinar o azotar. Esencialmente significa entrenar. Incluye la disciplina. Aquí está, realmente se puede resumir el significado de esta manera. Conformidad implementada. Conformidad implementada del corazón y la vida a Dios y su verdad. Conformidad implementada del corazón y la vida a Dios y su verdad. ¿Cómo es que usted lo implementa? Mediante castigos y recompensas. Criadlos, entrénelos, críelos con disciplina y entrenamiento, instrucción y aprendizaje y conformidad implementada de corazón y vida a Dios y a los principios de su palabra. Susana Wesley tuvo 17 hijos, incluyendo a Juan y a Carlos. Ella escribió en una ocasión esto: el padre que estudia para sujetar la obstinación en su hijo trabaja junto con Dios en la salvación de un alma. El padre que permite que el hijo haga lo que quiera cumple con la obra del diablo, hace que la religión sea impráctica, la salvación inalcanzable, y hace todo lo que está en él para ahogar a su hijo, tanto en alma como en cuerpo, para siempre. No permita que el hijo sea voluntarioso, sométalo. Romper la voluntad personal es la clave. Enséñeles que son pecaminosos y que la voluntad personal es una expresión pecaminosa, que es una ofensa en contra de Dios, por lo que Dios los castigará eternamente. Enséñeles que son llamados a obedecer la ley de Dios, que deben cumplir, pero no pueden hacerlo fuera de la gracia de Dios operando en sus corazones. Muéstreles su pecado y muéstreles que no pueden hacer nada al respecto. Únicamente Dios puede cambiar sus corazones mediante su fe en Cristo, y conforme ejercen fe simple en Cristo, cuando son pequeños, acepte cada paso que toman. Solo Dios sabe cuando la conversión verdadera se lleva a cabo. Aliente todo paso hacia Él. La palabra amonestación,
Criadlos en la amonestación e instrucción, es la palabra nutesia. Tiene la idea de advertencia en ella. Y nos lleva de regreso a lo que hemos estado diciendo antes. Tenemos que advertirle a nuestros hijos que no solo, obviamente, hay consecuencias físicas en la familia por su conducta, sino que hay consecuencias mucho más serias por parte de Dios. Tan importante. Preparación. La palabra preparación o disciplina puede referirse a lo que es hecho al hijo en términos de disciplina, pero la palabra instrucción o amonestación se refiere a lo que es dicho al hijo. Es instrucción verbal con miras al juicio. En otras palabras, debes hacer esto porque si haces eso, aquí están las consecuencias. Fue dicho de los hijos de Elí en 1 de Samuel, fue dicho de los hijos de Elí, esta afirmación trágica, sus hijos trajeron una maldición en sí mismos y Elí no los reprendió. Si usted lee la historia triste de la familia de Elí, usted tiene la clave ahí. No fue debido a algo que él les hizo, fue debido a algo que no hizo. Él no les advirtió. La Comisión de Crimen de Minnesota dice esto. Todo bebé comienza la vida como un salvaje pequeño. Él es completamente egoísta y está centrado en sí mismo. Quiere lo que él quiere cuando lo quiere. Su mamila, la atención de su madre, los juguetes de los otros niños que juegan con él, el reloj de su tío. Niéguele esto una vez y él responde con enojo y agresividad que sería homicida si no fuera tan inútil. Él está sucio, él no tiene valores morales, no tiene conocimiento, no tiene ninguna capacidad desarrollada. Esto significa que todos los niños nacen siendo delincuentes si se les permite continuar en su mundo centrado en sí mismos como niños, si dan rienda suelta a sus acciones impulsivas para satisfacer todo deseo, todo niño crecerá y llegará a ser un criminal, un ladrón, un homicida y un violador. Fin de la cita. No está mal viniendo de la Comisión de Crimen de Minnesota. Lo que están describiendo es ¿qué? Depravación. La tarea es formidable. Y la verdad del asunto es que solo Dios puede cambiar el corazón. La meta no es modificar su conducta. La meta es que Dios cambie el corazón. Llevar a su hijo a Cristo y después cuando su hijo reconoce a Cristo, guiar a ese hijo a la santificación mediante la disciplina y la instrucción. Pase su tiempo ayudándole a su hijo a entender cuán pecaminoso él es. Pase su tiempo ayudándole a él o a ella entender que solo Dios puede cambiar el corazón. Pase su tiempo disciplinando a ese hijo para conformarse a la ley de Dios, pero más que eso, amar a Dios con todo su corazón, alma y mente. Un padre, viendo el proceso de crianza de hijos en retrospectiva, tuvo algunas cosas prácticas que añadir a eso. Si estuviera comenzando mi familia de nuevo, dijo él esto, amaría a mi esposa más en frente de mis hijos, me reiría con mis hijos más por nuestros errores y nuestros gozos, escucharía a mis hijos más, inclusive al más pequeño. Sería más honesto acerca de mis debilidades y no pretendería ser perfecto. Oraría diferente por mi familia. En lugar de enfocarme en ellos, me enfocaría en mí. Haría más cosas con mis hijos. Los alentaría más. Los reconocería más. Le pondría más atención a las cosas pequeñas. Hablaría acerca de Dios de manera más íntima. De toda cosa común y corriente, de todo día común y corriente, los apuntaría a Dios. Y ahí está realmente lo que hay que hacer. No creo que todos los matices de conducta son lo que importan. No creo que si su hijo está quieto o anda corriendo en círculos es lo que importa. No creo que si su hijo se sienta como el pequeño señor Fauntleroy, con ropa no arrugada ahí en el banco o brinca de la sala. No creo que necesariamente eso es lo que importa. Lo que importa es el corazón y si esa vida pequeña puede ser instruida para que ame a Dios y entienda que solo Dios puede cambiar su corazón. Ese es el camino de la crianza de los hijos. Ese es el camino que debe tomar. Y es un trabajo en el corazón y es un campo de batalla. Y no solo demanda mucha instrucción y disciplina, sino un ejemplo totalmente coherente. Permítame contarle acerca de un niño pequeño, enfermizo, para terminar. Enfermo de fiebre reumática con muchas enfermedades. De tal manera que ese niño estuvo en cama gran parte de sus primeros años en la vida. Tenía un defecto de corazón que causó cierta restricción en las actividades. El niño tendía a meterse en accidentes y en situaciones difíciles. Pasó por varias cirugías y accidentes debido a actividad violenta. El niño era travieso. Hizo cosas tan terribles como dejar salir a los pájaros de sus jaulas, los pájaros de todos los vecinos, para que los pájaros se pudieran ir volando. Una mañana sacó una docena de huevos del refrigerador, los puso en el pasillo, tomó un martillo
y los rompió todos simplemente para ver lo que un martillo le hacía a un huevo. Huyó de su casa varias veces, normalmente solo para llegar hasta la casa de la señora que hacía esos pies tan buenos. Dirigió el tráfico a la mitad de la calle, le prendió fuego a la cocina, le dijo a la maestra que orara por su padre porque su padre le había cortado el pie, simplemente porque él quería tener la mejor anécdota de todos. Mordía a la gente de tal manera que su padre tuvo que colocarle un letrero colgando de su cuello que decía: no jueguen conmigo, muerdo. Ahora estoy íntimamente familiarizado con ese niño pequeño. Era yo, y así fue. Inclusive en una ocasión en la que mi padre tuvo que venir y sacarme de la cárcel. ¿Por qué fui así? ¿Fue porque mis padres no me amaban? No. ¿Fue porque de alguna manera me disciplinaron y estaba herido en mi alma? No. Fue porque realmente yo era como los demás, depravado hasta la médula. Y si me hubieran dejado a la merced de mis deseos, quién sabe en qué actividades criminales me habría involucrado. Pero la oración persistente y la instrucción persistente por parte de padres amorosos me llevó a Jesucristo y a la salvación y al camino de la santificación y a estar delante de ustedes aquí como un predicador. Usted podría ver a su pequeño y decir: esto es depravación doble. No estoy seguro de que puedo manejar esto. Usted no puede, pero Dios puede. Manténgase de rodillas y entienda qué es lo que usted está haciendo. Es un trabajo de corazón para la salvación y la santificación. Y el resto fluye de eso. Padre, gracias por un tiempo maravilloso en esta noche para pensar en estas cosas que son familiares para nosotros, sin embargo, necesitan ser repetidas una y otra vez conforme enfrentamos esa responsabilidad diaria de guiar a nuestros pequeños al conocimiento de Jesucristo y a ti. Ayúdanos a ser fieles para su gloria. Amén.